Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens de Víctor González Quintanilla. Y esta semana me acompaña mi compañera, colega y amiga, Carol Perelman. Carol, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por acompañarme para platicar de este tema tan interesante de la semana. Y bienvenida a Cosas de Sapiens. Muchísimas gracias, Víctor. Estoy emocionadísima de platicar de este grandioso premio Nobel de Medicina o Fisiología. Sí, es que es la semana de los Nobel y ya tendremos tiempo de platicar de todos los premios Nobel de ciencia, sobre todo, que se han entregado durante esta semana, pero queremos hacer una pausa para hablar específicamente del Nobel de Fisiología o de Medicina, que en español así le llamaríamos, así que de aquí en adelante decimos Nobel de Medicina, oficialmente se llama de Fisiología, pero Nobel de Medicina, porque siempre son importantes las investigaciones que se premian. Es el premio o la condecoración académica más importante en el mundo, pero en esta ocasión en especial se está entregando a una investigación con aplicación muy importante para todos. Muchas veces los premios Nobel tienen una aplicación en años, en décadas, y aún así son de valiosos, pero este Nobel en particular tuvo una aplicación prácticamente inmediata, ha salvado vidas, muchas vidas. Ya nos platicará el especialista que nos va a acompañar aquí, que sabe perfectamente de lo que estoy hablando y nos dirá qué tanto les ha servido, pero este Nobel se entregó a dos investigadores que inventaron una nueva categoría de vacunas, y vacunas que además nos van a servir para muchas otras cosas en el futuro. Y Carol Perelman, de hecho, escribió un texto que lo pondremos en la descripción del capítulo. Les invito a todos que lo lean, que me encantó cómo lo enmarcaste, Carol, y vamos entrándole por ahí. Un premio Nobel de Medicina que bien podría ser el de la paz por la trascendencia que tendrá la investigación de la que forma parte. Y para eso de una vez ya quiero invitar a que nos acompañe también aquí. Saludo con mucho gusto al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es infectólogo, especialista, es investigador en la Universidad de Guadalajara, investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y una de las personas que estuvo en el frente de batalla en la pandemia COVID-19 en el Hospital Civil de Guadalajara. Héctor Raúl, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Muchísimas gracias por la invitación, querido Víctor. Carol, me da mucho gusto saludarles a ambos y gracias particularmente por la oportunidad de platicar de este tema que a todos nos ha generado una muy grata sorpresa y efectivamente, qué buen comentario el relativo a que este premio de Fisiología y Medicina bien podría ser también un premio Nobel de la Paz por tantas vidas que se salvaron a partir de la vacunación contra COVID-19. Y de hecho, la autora de esa frase que me gusta mucho y el enfoque que le quiero dar al capítulo de hoy es Carol Perelman. Carol, vamos entrando por ahí. eh, Importantísimo este premio Nobel, ¿no? Trascendente y además las personas que lo obtienen han descubierto y han propuesto y nos han dotado de algo que nos va a servir para esta pandemia que acabamos de pasar y para el futuro. ¿Por qué le llamaste así un premio Nobel que bien podría ser de la paz? Víctor, Héctor Raúl, bueno, pues les comento a todos quienes nos escuchan que recordemos cuando Alfred Nobel hace su testamento pidiendo que se le otorgue un reconocimiento a aquellas personas que hacen un aporte por el beneficio de la humanidad en el ámbito de fisiología, química, física, de la paz o literatura. Él habla del beneficio a la humanidad. Y lo que vemos ahora reconocido en este premio Nobel de Medicina, que es la plataforma de RNA mensajero como una herramienta muy estratégica, una gran herramienta, no nada más contra las vacunas de COVID-19 que fueron tan exitosas, que solamente en 2021 salvaron 20 millones de vidas, sino que además nos están otorgando una nueva plataforma para otro tipo de vacunas, para otros tipos de tratamiento, incluso para diagnóstico. Nos están abriendo la puerta de algo realmente tan novedoso que todavía no entendemos a lo que va a significar. Ya están hasta 200 ensayos clínicos en curso e investigando RNA mensajero como tratamiento contra cáncer, como vacuna contra Zika, contra influenza, en fin, un abanico tan amplio
que además, saliendo de esta emergencia por COVID-19, que nos tuvo paralizados y que finalmente es la pandemia de mayor gravedad que hemos tenido en los últimos años, pues la humanidad debemos de agradecer este grandioso invento que muchos dicen que se hicieron muy rápido, pero no, Víctor. Llevaban 30 años Drew Weissman y Katalin Karikó trabajando en que el RNA mensajero pueda utilizarse, y si quieres lo hablamos ya luego más a detalle, pero puede utilizarse precisamente como una vacuna. Y claro que cuando surge este nuevo coronavirus, por la agilidad y la adaptabilidad que tiene el RNA mensajero, pudieron orientar los esfuerzos que ya venían haciendo hacia la vacuna contra COVID-19. Por eso podría ser también un premio Nobel de la Paz, porque nos ayudó a salir de esta emergencia por COVID-19 que tantas vidas cobró, que tanta disrupción económica, social, política causó y que sin duda paralizó al mundo completo. Entonces, pues sí, un Nobel de Medicina que nos va a dar unos frutos extraordinarios en el futuro, pero que ya nos dio una salida de esta emergencia sanitaria que todos vivimos. ¿Qué tanto nos dio ya herramientas para enfrentarlo, doctor Héctor Raúl? Tú estuviste en el frente, a ti te toca contacto con pacientes, estuviste coordinando también un trabajo en un hospital muy grande de una ciudad muy poblada. Guadalajara tiene 5 millones de habitantes. El Hospital Civil atiende no solo a esa ciudad, sino a una región entera. ¿Qué tanto nos ha dotado de nuevas herramientas a ustedes, sobre todo a los infectólogos, es esta nueva tecnología que se está premiando con el Nobel de Medicina en 2023? ¿Qué tanto les ayuda esto? Bueno, imaginemos lo que hubiera significado el 2022 sin alguna de estas vacunas, el 2023 sin alguna de estas vacunas, porque lo que vivimos en el 2020 particularmente, que fue el primer año de la pandemia, la letalidad por COVID-19 en algunos países alcanzó hasta el 8%. Incluso algunos, hay que decirlo, tuvieron letalidades que rebasaron el 10%, y esa letalidad para una enfermedad infecciosa es verdaderamente alta. Las letalidades que rebasan incluso el 3% ya son verdaderamente preocupantes, como por ejemplo el caso de influenza, que durante epidemias o pandemias alcanza una letalidad por arriba del 3%, ya es algo verdaderamente catastrófico. Entonces, imaginemos lo que ocurrió en el 2021, en el 2020, primer año de la pandemia, en donde no teníamos ninguna vacuna, y la gran diferencia que ha significado, por ejemplo, con relación al 2023, en que teniendo a un 70% de la población vacunada aproximadamente, por lo menos con una dosis de algunos de los biológicos, ya la letalidad ha caído a mucho menos del 0.5%. Entonces, esa es una primer comparación que creo que nos abre el panorama de lo que han significado las vacunas, pero también hay que decir que efectivamente, tal como lo manifiesta Carol, el tener una nueva plataforma biotecnológica para el desarrollo de vacunas, no solamente contra COVID fue, digamos, el gran estreno de las vacunas desarrolladas a través de RNA mensajero, pero venía trabajándose efectivamente de forma importante a lo largo ya de por lo menos 2 décadas al respecto, y el hecho de haber tenido una vacuna en un tiempo récord, porque todos pensábamos que la vacuna iba a aparecer hasta el 2021 posiblemente, y la gran sorpresa fue que en el 2020, aproximadamente en noviembre, se concluyeron algunos de los primeros ensayos clínicos, y ya para diciembre del 2020 ya se estaba vacunando al personal de la salud. La primera vacuna, si mal no recuerdo, Carol, corrígeme, creo que fue en Inglaterra, a una colega enfermera profesional de la salud. Y bueno, pues a partir de ahí, y fue precisamente con
vacuna desarrollada por RNA mensajero, y pues a partir de ahí los grandes beneficios que hemos vivido gracias a las vacunas anti-COVID. Pero, por ejemplo, algo que también agregaría es lo que ha ocurrido en el último año, 3 meses, en donde ha predominado la variante Omicron, que ha sido una variante de altas mutaciones y que esas mutaciones han generado subvariantes que han tenido la capacidad de evadir al menos parcialmente la respuesta inmune que se ha generado con otras vacunas, y precisamente a través de la biotecnología sustentada en RNA mensajero, que le precisamente mereció el premio Nobel al doctor Weissman y a la doctora Caricó, es que se ha podido generar vacuna adaptada o bivalente, tanto de Pfizer como de Moderna, para poder proteger contra estas nuevas variantes de SARS-CoV-2, particularmente las que derivan de la variante Omicron. Oye, Carol, me gusta cómo doctor Raúl dice que fue el gran estreno cuando tuvimos una necesidad tan grande como una pandemia infecciosa, respiratoria, que se estaba diseminando por el mundo entero y con una letalidad tan alta. Fue un momento ideal para que se pusiera en marcha esta tecnología. Ayúdanos a entenderla un poquito más, esta tecnología. O sea, tú mismo lo dijiste, es una plataforma que funciona como vacuna y que funcionará como vacuna para otras afecciones, pero tú eres químico-farmacobióloga, Carol, y además de que eres mi colega divulgadora de la ciencia, tuviste en el campo de la divulgación de la ciencia en México un papel preponderante para comunicar la pandemia, para poner en contacto a los científicos, a los especialistas, a las personas que estábamos tratando de entender qué estaba pasando. Entonces, platícame un poquito acerca, desde tu punto de vista como químico-farmacobióloga y como que comprendes cómo funciona esto, cómo funciona la tecnología que proponen y cómo se introdujo pues su valor social que tuvo inmediatamente. Gracias, Víctor. Bueno, pues como dice el doctor Héctor Raúl, pues sí, el estrenón del RNA mensajero, así la puesta en escena fue COVID-19. Pero esto ya tenía un trabajo y claro que fue exitosísima la vacuna que se desarrolló por Moderna y por Pfizer BioNTech. Pero este éxito pues trae una historia de mucha investigación, de mucho rigor, de fracasos que tuvieron que ser obviamente, bueno, pues tuvieron que levantarse para seguir adelante de muchos obstáculos, de mucho escepticismo, y todo esto creo que vale la pena reconocer a ambos, tanto a Drew Weissman, que es inmunólogo, él salió de la Universidad de Brandeis, luego de BU y luego estuvo en la Universidad de Pensilvania, pero especialmente Katalin Karikó. Katalin Karikó se ha convertido en una mujer de una inspiración muy profunda para la humanidad completa, no nada más para los químicos, no nada más para los médicos, no nada más para las mujeres investigadoras. Ella es hoy la número 13 mujer en ganar un premio Nobel de Medicina. Estos números son increíbles, Víctor, porque de los 959 personas que han ganado un premio Nobel, solamente 63 han sido mujeres, el 6%, y 24 solamente han sido en el área de las ciencias, y este es el número 13, es Katalin Karikó. Ella nació en Hungría, en una casa sin agua corriente, sin electricidad. Su papá era carnicero, su mamá era bibliotecaria. Ella escoge la carrera de bioquímica, ella quería ser científica, aunque nunca había conocido una científica, ella quería ser científica, estudia bioquímica, y finalmente por la situación política en Hungría, recordemos que esa época, 1955, ella nace en 1985, 30 años después, seguía siendo este régimen, y entonces ella decide buscar empleo en Estados Unidos, se va a la Universidad de Temple. Hay una anécdota muy representativa, que ella tiene una hija de 2 años que se llama Susan Francia, que de hecho es ganadora olímpica en remo para Estados Unidos, y ella esconde el dinero que consigue en el mercado negro por vender su coche. Ese dinero lo esconde en un peluche para poder migrar a Estados Unidos. Ella empieza en un laboratorio en la Universidad de Temple y ahí tiene la experiencia de trabajar con diferentes tratamientos de RNA de doble hebra contra HIV. Y ahí se da cuenta de qué es el RNA y se inspira. Y cuando llega a la Universidad de Pensilvania, comienza sus trabajos con el RNA mensajero porque se le ocurre que puede servir como una potencial terapia, como tratamiento. Y hago un paréntesis para explicar qué es el RNA.
Sí, por favor. Todos conocemos que nuestro material genético está en forma de ADN, ¿no? Esta doble hélice que guardamos en nuestra bóveda, que es el núcleo de las células, y donde está toda la información para producir todas las proteínas que nos dan pues sustento a la vida, ¿no? Pero pues para llevar esa información de la bóveda, sería muy irresponsable sacar el DNA todo el tiempo para producir las proteínas que se producen en el citoplasma, fuera del núcleo, en los ribosomas. Entonces existe esta molécula que se llama ARN mensajero, que lo que hace es un telegrama, y entonces copia un pedacito del DNA, lleva el mensaje afuera a los ribosomas, a la fábrica de proteínas, y produce entonces el ribosoma una proteína. Claro, es extraordinaria esta molécula, ARN mensajero, se conoce desde 1961, pero pues tiene ciertos retos. Por ejemplo, es muy lábil, al ser una hebra tan delgadita y corta, se rompe fácilmente. Esto es un reto que Katalin Karikó tuvo que sobrepasar, y por eso es que hoy las vacunas contra COVID-19 con ARN mensajero se ponen en unas nanopartículas de grasa, pero había un reto mayor. Ella, bueno, nadie creía en ese momento que el RNA mensajero iba a ser una terapia, entonces no consigue financiamientos, incluso la Universidad de Pensilvania le quiere quitar el laboratorio, y se encuentra de casualidad en 1997 a Drew Weissman en una fotocopiadora en los pasillos, y empiezan a platicar. Y Drew Weissman, que es inmunólogo, le dice, oye, me interesa, y tú no estás teniendo apoyo, no estás pudiendo bajar recursos, ven a mi laboratorio, hagamos esto juntos. Y algo que se dieron cuenta es que el RNA mensajero, al ponerlo en el laboratorio, en los experimentos, produce una respuesta inmunológica. Entonces, lo que ellos lograron, y por ello es el Nobel de Medicina, es que lograron modificar una de las letras del RNA, que recordemos que son de 4 letras, ¿no? La A, la U, la C y la G, ¿no? La adenina, uracilo, citosina y guanina. Modificaron la uridina por una pseudouridina, y con eso libraron al sistema inmunológico y ya no generaba inflamación en el cuerpo. Y entonces en 2005 publican su primer artículo científico que Science rechazó, que Nature rechazó, pero que ahí por ahí una revista logró publicar. Nadie hizo caso a ese gran avance, pero de ahí comenzaron las patentes, comenzaron las licencias, comenzó Moderna, comenzó BioNTech, y todos estos años en todo este trabajo para que de pronto llega COVID-19, y ahora sí, como dice el doctor Héctor Raúl, se puso en escena. ¿Cómo se dan las cosas? En una fotocopiada se conocieron y esto terminó a la postre y salvando millones de vidas. Ayúdame, Héctor Raúl, a ver si estoy diciendo la verdad. ¿Cuánto ha ayudado el hecho de que se desarrolló esta vacuna a esa velocidad? Específicamente Pfizer Biotech, que es una de las vacunas, le llamamos la vacuna Pfizer, y la vacuna Moderna son las que llevan esa tecnología, fueron de las primeras que salieron y según entiendo una de las más efectivas. Pongámosle números, pongámosle contexto, Héctor. ¿Qué tan efectivas fueron? ¿Cuánto nos han ayudado? Y sabemos que hay muchas voces de desinformación alrededor, que las vamos a callar simplemente con decir lo que sí. Ayúdame a entender qué tanto nos ayudó esta vacuna, cuántas vidas pudiéramos hablar de que se han salvado gracias a ella. Bueno, en primer lugar, la vacuna Pfizer y la vacuna de Moderna, que tienen esta plataforma biotecnológica, se han considerado como las vacunas de mayor eficacia en la protección contra COVID-19. Y cuando hablamos de eficacia, nos estamos refiriendo a la prevención de casos graves, y que en el caso de ambas vacunas alcanzó alrededor del 94% en los primeros ensayos clínicos. De igual manera, se consideraron vacunas altamente seguras porque cuando se llevan a cabo los ensayos clínicos de un nuevo fármaco, de una nueva vacuna, son dos los factores que se analizan: eficacia y seguridad. Y la eficacia alcanzó entre el 93 y el 94% con ambos biológicos, y la seguridad nos llevó a entender precisamente el gran valor de estos nuevos biológicos, porque se presentaron eventos adversos graves solamente en 1 de cada millón de personas que recibía alguno de estos biológicos. Y esa alta seguridad tiene seguramente mucho que ver con lo que acaba de comentar la doctora Carol respecto de la modificación de la molécula de RNA mensajero que llevó
a un mayor control del riesgo de una respuesta inflamatoria sistémica y por lo tanto eso ayudó a que además de eficaz, la vacuna fuera altamente segura. Y esto creo que hay que enfatizarlo frente a la población general, porque luego uno de los motivos por el que hubo reticencia a la vacunación fue precisamente la diseminación de mala información con respecto a riesgos que realmente para el caso de RNA mensajero fueron mucho menores y de igual manera muy comparables a los que vacunas tradicionales habían venido teniendo, como por ejemplo las vacunas contra influenza. Solamente, insisto, un evento adverso grave por cada millón de dosis aplicadas. Y en cuanto a el dimensionar cómo impactaron, sobre todo en lo relativo a letalidad, sobre todo en lo relativo a el riesgo de hospitalización, me regreso a mi comentario inicial. En el 2020 tuvimos la parte más catastrófica de esta pandemia de COVID-19. La letalidad llegó a estar en promedio mundial hasta en el 7%, es decir, 7 de cada diagnosticados perdían la vida. Para finales del 2021, cuando ya probablemente el 60% de la población mundial había recibido por lo menos una dosis de alguna de las vacunas, la letalidad bajó aproximadamente al 3%, 3.8%, y para finales del 2022, hace un año aproximadamente, ya la letalidad estaba en menos del 1%. Y eso, sin lugar a dudas, fue al beneficio recibido por estos biológicos. Y por otro lado, diría que lo que estamos viviendo en estos momentos en donde rara vez vemos un caso letal de COVID es porque en el último año en que ha prevalecido la variante Omicron, las vacunas que sí han logrado dar cobertura o protección a los pacientes contra estas variantes de Omicron son las de RNA mensajero adaptadas, también conocidas como bivalentes, porque ese, me podrá corregir Carol, es uno de los grandes beneficios de la plataforma biotecnológica de RNA mensajero, que de manera muy rápida se puede considerar el modificar la estructura de la vacuna o del antígeno que va a ser descifrado por el RNA mensajero para de esa manera las nuevas variantes poder tener poder generar mejor protección a los seres humanos contra las nuevas variantes, sobre todo considerando que tenemos bien claro que las modificaciones moleculares genómicas, que los diferentes, la generación de las nuevas variantes está en la modificación molecular de la proteína espicular que está en la parte más superficial del virus, y al reconocer esto, pues precisamente el RNA mensajero puede ser el vehículo para que se genere una respuesta inmune más específica en contra de estas variantes que han mutado en su proteína espicular. No sé si estoy en lo correcto, Carol. Carol, Sí, por correctísimo, favor, doctor. abunda. Y déjame poner el ejemplo porque lo quiero bajar. Quiero poner un ejemplo, Carol, ya te lo platiqué antes. Es como que inventamos una nueva flecha en la cual solo le cambiamos la puntita para ser más efectiva contra los nuevos enemigos que nos encontremos. ¿Es algo así? Es algo así, y tal como dice el doctor Héctor Raúl, es una modificación tan sencilla. Pensemos que el ARN solamente usa 4 letras diferentes, ¿no? 4 moléculas diferentes. Entonces, organizarlas en un orden distinto es sumamente sencillo. Si hay un cambio en el virus, una mutación, modificarlo es sumamente fácil. Entonces, se vuelve una plataforma muy útil porque es muy ágil, la adaptamos fácilmente a las necesidades y además su producción es muy rápida porque no requiere cultivos celulares. Entonces, estamos hablando de una revolución en la biotecnología que solamente va a favorecer y
pues la vida humana, va a favorecer la calidad y longevidad de los seres humanos. Por eso está en beneficio de la humanidad. Es increíble este avance. Ese es precisamente el punto que quizás los grupos antivacunas lo veían sospechoso, pero es que estamos hablando de un paradigma distinto en tiempo. Estamos acostumbrados a otros tiempos, donde antes se tardaban a veces 8 años en que aparecía un nuevo patógeno y en tener una vacuna. Hay patógenos para el que llevamos conociendo años y no tenemos todavía vacunas, porque los retos son complejos. Sin embargo, esta nueva plataforma abre una nueva posibilidad, no solo contra enfermedades infecciosas, sino también con otro tipo de enfermedades. Estaban hablando, por ejemplo, el ARN mensajero se puede usar contra alergias, se puede usar en tratamientos contra enfermedades autoinmunes, se puede usar en tratamientos contra cáncer. Entonces, verdaderamente de lo que estamos hablando es sí, el estrenón fue COVID-19 y además con un éxito tan rotundo que el propio Drew Weissman, cuando recibe la llamada del premio Nobel avisándole que había ganado, hasta le preguntó al que le estaba llamando, ¿y por qué tan rápido? Si solamente son 3 años desde que lo probamos y ustedes siempre se tardan como una década en dar un premio, ¿no? Dándole chance no sé, a que madure el invento. Y dijo, es que ahora queremos ser muy actuales. Y verdaderamente lo que han hecho ustedes, pues merece este reconocimiento. Sí, Así sí, que bueno, un aplauso. del bosón de Higgs, ¿cuántas décadas pasaron hasta que le dieron el premio Nobel? 3 años después. Y creo que es una cosa muy importante que mencionas, Carol. Una de las dudas que provocó, y es normal ser escéptico, por supuesto, es que qué tan rápido, la sacaron muy rápido la vacuna. Antes se tardaban 10 años, ahora la sacaron en 10 meses, aunque en realidad ya estaba lista a los Ya estaba listo. pocos días, creo, se llevaron pocos Así es días. que ya estaba Katalin Karikó trabajando justo Ajá, con Pfizer. Ella es ajá. vicepresidenta de BioNTech y estaba ya trabajando con Pfizer en una vacuna contra influenza. Ujú. Entonces, cuando se enteran de este nuevo virus y además ya tienen la secuencia, pues es cambiarle la punta a la flecha. Me encantó tu metáfora, tal cual así. Entonces, esa agilidad, pues no vienen tiempos complejos, amenazas de nuevas posibles pandemias, pues todo esto obviamente suma a nuestro arsenal y es solamente en beneficio justamente de la humanidad. Carol Perelman, Héctor Raúl Pérez, les invito a que para cerrar el episodio de hoy pensemos en el futuro. Nuevas amenazas, nuevos problemas a los que nos enfrentaremos los sapiens de la Tierra con esta nueva herramienta. Mencionaste influenza, Carol. ¿Qué tan peligrosa sigue siendo la influenza, Héctor Raúl? Mencionamos alergias, enfermedades autoinmunes. Hay muchas enfermedades que no hemos podido vencer todavía, como el SIDA, como la malaria. Hay algunas pandemias andando. ¿Contra cuáles podemos esperar que nos vamos a enfrentar y cuánto nos va a servir esta nueva herramienta? Carol, Héctor, por favor, manejémoslo aquí entre todos para hacer un cierre acerca de eso. Pensemos en el futuro, ¿cuánto nos va a servir? Muchísimo. Definitivamente esta es una nueva herramienta de gran valor. Podemos esperar epidemias y pandemias de diversos patógenos. Los que más generan epidemias son los virus RNA, precisamente porque son los que más mutaciones pueden generar. Y el caso de la influenza es un buen ejemplo, pero también puede llegar a ocurrir otra epidemia o pandemia de COVID-19. Puede ocurrir una pandemia no solamente de influenza tipo A, sino también se le está brindando mucha atención a la influenza tipo B. Y me parece que el contar con una herramienta tan novedosa como la de RNA mensajero para el desarrollo de vacunas, pues nos va a permitir en tiempo récord, así como ocurrió para COVID-19, poder brindar mayor protección a la población y finalmente no perder de vista lo que comenta la doctora Carol. La terapia génica tiene su base, tiene su sustento molecular y terapéutico precisamente en el RNA mensajero, entre otras cosas. Así es que es posible que este haya sido el detonante de nuevas moléculas terapéuticas para enfermedades muy diversas, infecciosas, no infecciosas, para enfermedades malignas, para enfermedades neoplásicas, para enfermedades inmunológicas y probablemente sea también
lo que vayamos a estar viendo en los próximos 10 años. La realidad de lo que conocemos como terapia génica, que es individualizada y que puede ser más eficaz y segura que la terapia tradicional con medicamentos, que es la base de la terapéutica actual. Yo Carol, nada más ¿tú cómo ves? quisiera agregar, Víctor, a lo que dice el doctor Héctor Raúl, que hay un médico, un doctor epidemiólogo que se llama Larry Brilliant. Él ayudó a erradicar la viruela humana por ahí del 1970-80 con la vacunación. Y él dice, las epidemias son inevitables, pero las pandemias son opcionales. ¿Y en qué radica esa opcionalidad? En estar preparados. Y herramientas como esta solamente nos ayudan a estar preparados, a apoyar a la ciencia, nos ayuda a estar preparados, porque finalmente fue la ciencia quien nos ayudó a encontrar la puerta de salida de esta emergencia por COVID-19. Y bueno, tomando una frase tanto de Drew Weissman como de Katalin Karikó dijo en su conferencia de prensa el lunes en la Universidad de Pensilvania, si quieres ser famoso, pues hazte actor. Si quieres seguir instrucciones, métete al ejército. Si quieres ser rico, no tengo idea qué hacer. Pero si quieres resolver problemas, el camino está en la ciencia. Y bueno, creo que tenemos que seguir la ciencia, tenemos que apoyar la ciencia. Drew Weissman dijo en ese contexto, la ciencia es quien ha hecho los grandes cambios de la humanidad. Y bueno, creo que nos mostró la ciencia en la pandemia cómo nos puede sacar adelante. Y por supuesto te agradezco, Víctor, el espacio en la divulgación de la ciencia es tan importante para elevar la cultura científica de todos los ciudadanos, todos los mexicanos, todos los terrícolas, porque bueno, teniendo esta cultura científica es como podemos discernir entre la ciencia y la pseudociencia y tomar mejores decisiones. Es el trabajo que hacemos y te agradezco muchísimo a ti, Carol Perelman, y le invito a todo nuestro auditorio a que conozca el trabajo de Carol Perelman en su página. Voy a poner algunas ligas por ahí. Voy a poner el texto del cual empezamos platicando en este episodio también, en la descripción del episodio donde encontraste este episodio. Te agradezco mucho tu trabajo y tu tiempo, Carol, y qué bueno que me estuviste acompañando aquí porque de esto se trata, de que podamos aterrizar y entender cuál es la magnitud de estos hallazgos y la trascendencia que tendrá para nuestra especie. Y abrevar de ello porque es patrimonio de todos también. Muchas gracias, Carol Perelman, por estar en Cosas de Sapiens. Un abrazo y gracias. Aprendí mucho del doctor Héctor Raúl y gracias por estar en el frente de batalla. Héctor Raúl Pérez Gómez, muchas gracias por acompañarnos. Soy doctor infectólogo de la Universidad de Guadalajara, investigador nacional, uno de los que estuvo ahí coordinando en el Hospital Civil de Guadalajara. Gracias por acompañarnos y para aterrizar y para comprender cómo lo viven, lo entienden y cuánto les sirve a ustedes estas nuevas herramientas que están produciendo estos científicos. Gracias por acompañarnos en Cosas de Sapiens, Héctor Raúl. Ha sido un placer, Víctor y Carol, muchísimas gracias. También cuánto he aprendido de estas aportaciones tuyas. Es una delicia escucharte. Muchas gracias. Y a nuestra amable audiencia, de igual manera, un abrazo afectuoso. Sí que lo es, Carol. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Carol Perelman. Y muchas gracias a ti que nos escuchas y nos ves a través de la plataforma de Cosas de Sapiens. Ya sabes que estamos en todas las redes sociales convencionales como Cosas de Sapiens. Estamos en la plataforma de podcast en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.